Septiembre de 1962. Atlántico Norte. El mar de Noruega parecía inmóvil, una superficie gris de agua y viento que ocultaba bajo sí un mundo completamente distinto. A más de 200 millas de la costa, el submarino soviético B-75, de la clase Foxtrot, avanzaba a profundidad media, entre capas de temperatura que distorsionaban el sonido. Dentro del casco metálico, el aire olía a aceite y metal, y cada golpe de las bombas de recirculación se sentía como el pulso de un animal gigante dormido. El capitán Leonid Turov se inclinó sobre el sonar pasivo. La pantalla mostraba líneas casi planas. Solo el rumor constante del océano y la vibración de sus propias hélices llenaban los auriculares. Era una misión rutinaria: patrullar las rutas del Atlántico Norte y comprobar si los estadounidenses aumentaban su actividad cerca de Islandia. El silencio era su protección, pero el silencio, esa noche, se quebró. El operador del sonar levantó la cabeza. «Comandante, tengo algo». Turov se acercó, frunciendo el ceño. «¿Qué tipo de señal?» «No lo sé. Es rítmica, constante, como un pulso». En los auriculares, un sonido lejano emergía y desaparecía, un eco profundo, casi imperceptible, repetido a intervalos regulares. No era una ballena ni una corriente marina. Era algo hecho por manos humanas, algo diseñado. «¿Qué demonios es eso?», preguntó otro oficial desde la consola de navegación. El capitán se encogió de hombros y apartó los auriculares. Nada. Ruido americano, propaganda bajo el agua. Las risas se mezclaron con el zumbido de las máquinas. Los hombres se convencieron de que era una interferencia, quizá un experimento de radio o una prueba de sonar de los buques de la OTAN. El B-75 continuó su ruta hacia el oeste, ignorando que aquel sonido volvería a escucharse durante décadas en cada océano del planeta. A miles de kilómetros, en la costa del estado de Maine, el técnico James Whittaker, de 23 años, hacía su turno nocturno en una estación recién inaugurada de la Marina de los Estados Unidos. Frente a él, una cinta magnetofónica giraba lentamente mientras las agujas de los oscilógrafos trazaban ondas sobre papel continuo. El mar para Whittaker era un lenguaje de frecuencias, rugidos de tormentas, crujidos de hielo, el canto profundo de los cetáceos. Pero aquella noche algo distinto apareció en el registro, un patrón bajo, constante, con una cadencia mecánica perfecta. Ajustó la ganancia del receptor. El pulso se repitió, regular como un latido. «Control, aquí estación Brunswick», dijo por el intercomunicador. «Tenemos una firma acústica nueva en la línea 2. No es natural». En el silencio posterior se oyeron las teclas de otra consola activarse. Al otro lado de la sala, un oficial mayor observaba los gráficos. «Eso no es una ballena, hijo. Eso es un motor». Whittaker sonrió, incrédulo. Habían captado a un submarino soviético desde el otro lado del Atlántico. Lo que ni él ni el capitán Turov podían saber era que aquella coincidencia marcaría el comienzo de una guerra completamente nueva. Una guerra librada en la oscuridad y el sonido. En el fondo del océano, una red secreta de micrófonos empezaba a despertar. Los soviéticos la llamarían una fantasía americana, un despilfarro imposible. Pero muy pronto descubrirían que el océano también tenía oídos. Entre 1949 y 1953, el planeta aprendió a vivir bajo una nueva ley física, la posibilidad de la destrucción instantánea. La Unión Soviética había probado su primera bomba atómica, y con ella, el monopolio nuclear de Estados Unidos se desvaneció. Las ciudades que antes se creían invulnerables se convirtieron en blancos imaginarios. Los mapas se llenaron de círculos rojos,
dibujados sobre Washington, Moscú y Londres. La humanidad entraba en una era en la que la supervivencia se medía en minutos. En ese escenario, los mares dejaron de ser solo rutas comerciales o campos de batalla navales. Se convirtieron en el espacio intermedio entre las dos superpotencias, una frontera tan vasta como el miedo que las separaba. Estados Unidos seguía siendo la dueña indiscutible de los océanos. Su flota de portaaviones cubría el Pacífico y el Atlántico como una piel de acero. La Unión Soviética, en cambio, dominaba la masa continental euroasiática, un territorio inmenso sin salida, directa al océano abierto. Para Moscú, el mar era tanto una amenaza como una promesa. Los estrategas del Pentágono lo entendieron antes que nadie. Si los soviéticos lograban desplegar submarinos con misiles capaces de acercarse a las costas estadounidenses, la distancia dejaría de ser una protección. Un solo lanzamiento desde el Atlántico Norte podría alcanzar Nueva York en menos de 20 minutos. Esa idea se convirtió en una obsesión en Washington. Cada ola, cada eco en el sonar podía esconder el inicio del fin. Mientras tanto, en los despachos del Kremlin, otro temor crecía: la vulnerabilidad de su flota ante la vigilancia estadounidense. Los buques norteamericanos patrullaban todos los estrechos estratégicos, el de Dinamarca, el de Bering, el de Turquía, mientras los submarinos soviéticos quedaban confinados en mares cerrados, el Báltico, el Negro, el de Barents. Los almirantes soviéticos soñaban con romper ese cerco, con colarse en el Atlántico y desaparecer bajo la inmensidad de las aguas, invisibles e intocables. Fue en esos años cuando ambos bandos comprendieron que la guerra del futuro no se libraría en la superficie, sino en la oscuridad del océano. Estados Unidos comenzó a estudiar el comportamiento acústico del mar, a registrar los ruidos naturales del planeta, el crujir del hielo polar, las corrientes profundas, los ecos de las montañas submarinas. Todo sonido podía convertirse en información. La URSS, por su parte, aceleró la construcción de sus primeros submarinos diésel de largo alcance, orgullosa de una tecnología que creía suficiente para burlar cualquier vigilancia. Pero el equilibrio era asimétrico. América poseía la experiencia industrial y el dominio de las comunicaciones globales. La Unión Soviética, la voluntad de desafiar lo imposible. En los documentos internos de la Marina estadounidense, un analista escribió una frase que resumía el espíritu de la época: ellos tienen hombres, nosotros tenemos océanos. En los años siguientes, esos océanos se convertirían en un campo de espionaje continuo. Los satélites aún no existían, los radares tenían alcance limitado, pero el sonido viajaba a través del agua con una fidelidad que asombraba incluso a los científicos. Bastaba una hélice girando a miles de kilómetros para que una red de micrófonos ocultos pudiera oírla. El mar se volvió un tablero, sus corrientes, las líneas de contacto, y el silencio, la nueva forma de camuflaje. Entre la superficie y las profundidades se trazó la frontera invisible de la Guerra Fría, una frontera sin luz, sin testigos y sin segundas oportunidades. A comienzos de la década de 1950, el mar dejó de ser solo territorio de barcos y comenzó a ser visto como un medio de información. En los despachos de la Marina estadounidense y de los laboratorios Bell, un grupo de científicos y oficiales diseñó un proyecto tan ambicioso que parecía ciencia ficción: Kaisar. Su propósito no era hundir submarinos, sino escucharlos. Si se lograba, el océano entero podría convertirse en un sistema de vigilancia global. El principio era sencillo, casi poético. El sonido viaja por el agua
con una pureza que el aire no puede igualar. En ciertas profundidades, entre los 800 y los 1200 metros, existe una capa estable de presión y temperatura, la canalización SOFAR, donde las ondas acústicas se mueven durante miles de kilómetros sin dispersarse. Un ruido generado en el Atlántico Norte podía ser detectado con suficiente sensibilidad desde el Caribe. Bastaba con crear los oídos adecuados. Así nació el SOSUS, Sound Surveillance System, una red de cables submarinos de cientos de kilómetros de longitud, extendidos como raíces sobre el fondo del océano. Cada cable terminaba en una matriz de micrófonos direccionales, los hidrófonos, que captaban las vibraciones más sutiles del mar, el roce de las corrientes, los ecos del hielo y el rumor metálico de una hélice. Las señales viajaban por los cables hasta estaciones costeras secretas, donde los técnicos las traducían en oscilogramas de papel. Allí, en esas líneas, se podían distinguir ballenas, tormentas o, si se tenía buen oído, el latido de un motor soviético. En 1954 se instalaron los primeros nodos frente a las costas de las Bermudas y Terranova. Los operadores los conocían por nombres anodinos: Estación 1, Estación 2. Pero sabían que estaban conectados a algo mucho mayor. Una red que, si funcionaba, podría escuchar todo lo que se moviera bajo el mar. La primera prueba real llegó 3 años después. En 1957, la Unión Soviética realizó una detonación nuclear submarina en el Ártico, cerca de Nueva Zembla. El estallido recorrió el océano como un suspiro profundo. Horas más tarde, los hidrófonos de la estación de Terranova registraron el eco con una claridad asombrosa. Por primera vez en la historia, un país había escuchado una explosión a miles de kilómetros, viajando por la piel líquida del planeta. Los científicos de Bell Labs analizaron los datos con incredulidad. Los cálculos eran exactos. El sonido había recorrido más de 4.000 kilómetros y aún conservaba su forma original. La confirmación fue inmediata. El sistema funcionaba. El SOSUS había demostrado que el mar podía hablar y que los Estados Unidos ya sabían cómo escucharlo. El éxito se mantuvo en secreto. Los informes oficiales describían el proyecto como un programa de investigación oceanográfica. Pero en las salas selladas de las bases navales, los técnicos sabían que estaban participando en algo distinto. Cada nuevo cable que se tendía, cada nodo que se activaba, era un oído más conectado a un mismo cuerpo, el océano convertido en instrumento de vigilancia. Los soviéticos aún no lo sabían, pero desde aquel momento el silencio dejó de pertenecerles. El silencio del océano se había roto. En 1958, el SOSUS ya se extendía como una telaraña de cobre bajo el Atlántico Norte. Las estaciones costeras funcionaban día y noche, atendidas por jóvenes operadores que aprendían a leer el mar como otros leen un idioma. Entre ellos estaba Richard Edmonds, ingeniero civil de la Marina, un hombre delgado, metódico, con una paciencia casi obsesiva. Había comenzado su carrera diseñando estructuras de hormigón, pero encontró su vocación en algo intangible: el sonido. Edmonds creía que cada submarino tenía su propia huella acústica, un timbre inconfundible, como una voz. Pasaba horas revisando cintas magnéticas, comparando patrones, afinando su oído hasta distinguir las hélices de los soviéticos de las de los pesqueros noruegos. Su despacho era una mezcla de laboratorio y confesionario: pilas de cintas, tazas de café, diagramas llenos de líneas de frecuencia. Decía que el océano hablaba en un idioma que solo podía entender quien sabía escuchar con calma. En las reuniones de la Marina, sus superiores a menudo lo miraban con desconfianza.
muchos aún creían que la guerra se ganaba con barcos y misiles, no con micrófonos. En una sesión de evaluación del sistema, un almirante preguntó con ironía si el Sossus podría distinguir una ballena de un submarino. Edmonds, sin levantar la voz, respondió: «No necesitamos verlos, solo oírlos, y el océano no miente». Mientras en la costa este de Estados Unidos la Marina aprendía a escuchar, al otro lado del mundo, otro hombre dedicaba su vida al mismo arte. El teniente comandante Iván Korolev, oficial de la Flota del Norte soviética, dirigía un grupo de operaciones antisubmarinas en el mar de Barents. Era un mar cruel, de aguas negras y tormentas interminables, donde los ecos del sonar se mezclaban con los rugidos del hielo al partirse. Korolev había sido formado en la tradición dura de la posguerra. Su padre, veterano de la defensa de Leningrado, le había enseñado que la disciplina era la única protección contra el caos. Aún así, Korolev compartía con Edmonds un rasgo idéntico: la obsesión. Pasaba las noches en la sala de sonar, con los auriculares puestos, analizando los ecos que regresaban de las profundidades. Había aprendido a reconocer el ritmo del mar, el sonido del hielo al rasgar un casco, la voz hueca de las montañas submarinas. Sin embargo, despreciaba los proyectos acústicos de los americanos. Cuando los informes de inteligencia mencionaron la existencia de una red de cables en el Atlántico, Korolev se rió. «No se puede llenar el mar de micrófonos y llamarlo defensa», dijo a sus hombres. «El océano engulle todo. El sonido se pierde, se confunde, se miente. Nadie puede oírlo todo». Esa certeza le daba tranquilidad. Su trabajo era cazar silencios, no temerlos. Creía que los estadounidenses desperdiciaban su tiempo tratando de escuchar un mundo demasiado vasto. Lo que no sabía era que, en los laboratorios de Bell, Edmonds había demostrado lo contrario. Los océanos no eran caos, sino un sistema ordenado, una sinfonía inmensa con sus propias leyes. Bastaba saber en qué frecuencia escuchar. Dos hombres, separados por un continente y una ideología, trabajaban en el mismo misterio. Ninguno conocía el nombre del otro, pero ambos compartían la misma convicción: que el futuro de la guerra no se decidiría con bombas, sino con la capacidad de oír antes que el enemigo. Mientras Korolev afinaba su sonar en las aguas heladas del Ártico, Edmonds calibraba un espectrograma en una base de Maine. Los dos escuchaban el mismo océano, y sin saberlo, estaban destinados a encontrarse a través de él. En 1958, cuando el Sossus empezaba a tejerse bajo el Atlántico, había hombres que lo tomaban como una curiosidad técnica y otros que lo veían como un nuevo lenguaje. En una pequeña oficina sin ventanas de la costa de Maine, el ingeniero civil Richard Edmonds pasaba las noches frente a sus magnetófonos. Era delgado, callado, y creía que cada máquina tenía una firma sonora tan precisa como una huella dactilar. Sobre su escritorio se apilaban cintas de grabación, tazas de café frías y hojas cubiertas de líneas de frecuencia. Llamaba a esas curvas las voces del océano. En una reunión con oficiales de la Navy, un almirante lo interrumpió. ¿De verdad cree que unos cables pueden vigilar un océano entero? Edmonds respondió sin mirar los papeles. «No necesitamos verlos, señor, solo oírlos». Al otro lado del planeta, en el mar de Barents, un hombre del mismo temple afinaba su propio oído. El teniente comandante Iván Korolev, de la Flota del Norte, era hijo de un piloto de guerra y de una enfermera de campo. Había aprendido a confiar más en el oído que en los instrumentos. En esas aguas heladas, un ruido podía ser la diferencia entre la vida y el naufragio.
pasaba las noches en la sala de sonar, con el abrigo sobre los hombros, escuchando los ecos del hielo y del fondo rocoso. Cuando los informes de inteligencia mencionaron que los americanos estaban desplegando una red acústica bajo el Atlántico, Korolev se echó a reír. «No se puede llenar el mar de micrófonos y llamarlo defensa», le dijo a su segundo. «Tal vez los norteamericanos no lo saben». «Peor aún», respondió él. «Tal vez crean que pueden oírlo todo». Ninguno de los dos hombres conocía el nombre del otro, pero compartían la misma obsesión: escuchar. Para Edmonds el mar era un código por descifrar. Para Korolev, un enemigo que había que aprender a ignorar. Ambos pensaban que el contrario sobrevaloraba su propia tecnología. Mientras en Maine los analistas aprendían a distinguir el latido de una hélice entre 1000 ruidos, en el Ártico los soviéticos seguían convencidos de que el sonido se disolvería en la inmensidad del agua. Dos hombres, dos orillas, una misma frecuencia. El mar los unía, aunque cada uno creyera oír solo su propio eco. Durante la década de 1960, la Unión Soviética vivió su gran despertar naval. Bajo el mando del almirante Sergei Gorshkov, la Flota Roja pasó de ser una fuerza costera a un instrumento global. Gorshkov soñaba con igualar el poder marítimo de Estados Unidos y veía en los submarinos el medio perfecto para lograrlo. En sus informes al Politburó hablaba de acero, velocidad y disuasión. «El dominio de los mares será el dominio del siglo XX», escribió. Y Moscú le creyó. Los astilleros de Severodvinsk, Komsomolsk y Vladivostok trabajaban sin descanso. De ellos salían los nuevos colosos de las profundidades, las clases Whisky, Foxtrot, Hotel y más tarde los Yankee, equipados con misiles balísticos. Eran enormes, robustos, capaces de navegar durante semanas, pero también terriblemente ruidosos. Los ingenieros sabían que la potencia tenía un precio. Las turbinas de vapor, los generadores diésel y las hélices de varias palas producían un rugido constante, un eco que viajaba por el agua mucho más lejos de lo que admitían los manuales. En Moscú nadie se preocupaba por eso. La doctrina oficial aseguraba que el océano era demasiado vasto para ser vigilado, que ningún micrófono ni radar podía controlar sus miles de kilómetros de profundidad. «El sonido se disuelve en la inmensidad del mar», declaró Gorshkov en una conferencia de 1964. «Ningún oído puede alcanzarnos». Aquella frase se convirtió en lema dentro de la Armada Soviética, una verdad repetida tantas veces que pocos se atrevían a cuestionarla. Mientras tanto, en el otro extremo del Atlántico, los operadores del SOSUS escuchaban. Desde las estaciones de las Azores, Bermudas y Argentia, en Terranova, el océano ya no era un desierto acústico, sino un mapa de sonidos vivos. Cada tipo de submarino soviético tenía un patrón de vibración distinto. Las hélices de la clase Foxtrot giraban a 210 revoluciones por minuto. Las de la Hotel producían un zumbido más grave, y las nuevas unidades nucleares generaban un ritmo metálico que los técnicos llamaban el tambor rojo. Los analistas podían distinguir a un submarino soviético sin verlo, solo escuchando la cadencia de sus motores. Habían aprendido a identificar el tono de una bomba de refrigeración, el timbre de una válvula defectuosa, el chirrido que provocaba una pala doblada. En las salas de escucha, el océano era un pentagrama y cada barco enemigo una melodía reconocible. En 1966, un informe interno de la Marina estadounidense describió con precisión inquietante la situación. Podemos seguirlos durante días sin que ellos lo sepan. Para cada hélice hay un registro, para cada registro un nombre. Al otro lado del mundo,
Gorshkov seguía convencido de su invisibilidad. Creía que el poder se medía en toneladas de acero, no en decibelios. Mientras ordenaba la construcción de más submarinos, más grandes, más rápidos, más ruidosos, la US Navy perfeccionaba el arte de oírlos respirar. El orgullo soviético se medía en fuerza bruta, el americano en silencio. Y en el fondo del Atlántico, ese silencio comenzaba a ganar. A mediados de los 60, el SOSUS había pasado de experimento a herramienta estratégica. La Marina estadounidense ya no dependía del azar ni de patrullas interminables para encontrar a los submarinos enemigos. Ahora podía escucharlos. Los océanos, que durante siglos habían sido territorios de invisibilidad, se transformaron en una red de rutas audibles. El sistema cubría el Atlántico como un tejido vivo. Los cables se extendían desde Groenlandia hasta Puerto Rico, cruzando el mar de Labrador, las Azores y las Bermudas. En cada punto, cientos de hidrófonos formaban cadenas que captaban sonidos de baja frecuencia, inaudibles para el oído humano, pero perfectamente reconocibles para las máquinas. Las señales viajaban por fibra y cobre hasta los centros de análisis en tierra, donde los técnicos traducían el ruido del mar en información militar. El cambio doctrinal fue radical. Hasta entonces, los destructores y fragatas antisubmarinas debían perseguir ecos fugaces con sonar activo, exponiéndose y agotando combustible. Con el SOSUS, la Marina podía hacer lo contrario: esperar. Detectaba a los submarinos soviéticos a miles de kilómetros. Trazaba su trayectoria con horas o incluso días de antelación y enviaba a los interceptores más cercanos para cortarles el paso. Era caza pasiva, invisible, perfecta. En las salas de escucha, las paredes estaban cubiertas de espectrogramas en papel continuo, largas franjas de 20 líneas que parecían latidos. Los operadores jóvenes, entrenados por Edmonds y su equipo, aprendían a reconocer patrones como si fueran notas musicales. Había un rumor grave que pertenecía a los Foxtrot, un zumbido irregular característico de los Hotel y un silbido constante que delataba a los nuevos submarinos nucleares de la clase Yankee. Una noche de invierno en la estación de las Bermudas, un operador novato levantó la cabeza de su consola. «¿Cómo sabemos que son ellos?», preguntó. Su instructor, un suboficial con 20 años de servicio, no apartó la vista del monitor. «Porque nadie más suena así». En Washington, el Pentágono comprendió que poseía algo más que un sistema de detección. Tenía un mapa acústico del enemigo. Cada submarino soviético dejaba un rastro identificable, una especie de firma biológica. Incluso cuando intentaban navegar en silencio, siempre había un detalle mínimo que los traicionaba. El golpeteo del eje, la resonancia del metal, una hélice que no giraba del todo alineada. Los analistas comenzaron a archivar esas firmas sonoras como si fueran fichas dactilares. A cada submarino detectado se le asignaba un número y una grabación. Si reaparecía meses después, bastaba escuchar unos segundos para identificarlo. En 1968, los registros del SOSUS superaban las 2000 horas de grabaciones clasificadas. Cada cinta representaba un barco soviético que había creído pasar inadvertido. El sistema no era infalible, pero se volvió omnipresente. En los despachos del almirantazgo, los mapas del Atlántico se cubrieron de líneas y círculos que indicaban rutas acústicas. Estados Unidos no solo conocía los movimientos de la flota enemiga, podía predecirlos. Los marineros de superficie llamaban al SOSUS el oído de Neptuno. Los oficiales de inteligencia, más pragmáticos, lo definían con otra frase: nosotros escuchamos, ellos se esconden. Y en las profundidades,
los submarinos soviéticos seguían avanzando, ignorando que cada giro de sus hélices era una confesión. A mediados de los 60, el Soyuz había dejado de ser un experimento y se convirtió en un arma silenciosa. Los estadounidenses comprendieron que ya no necesitaban rastrear al enemigo. Bastaba con escuchar. La Marina dejó de buscar ecos en la superficie para oír el pulso del océano entero. Los cables se extendían ahora desde las costas de Groenlandia hasta Puerto Rico, pasando por Terranova, las Azores y las Bermudas. A lo largo de miles de kilómetros, centenares de hidrófonos captaban sonidos de baja frecuencia que se deslizaban por la canalización SOFAR. Las señales llegaban a estaciones en tierra, donde los operadores las transformaban en líneas de frecuencia y ritmo. El cambio doctrinal fue inmediato. Los destructores ya no patrullaban a ciegas, esperaban. Cuando una firma acústica aparecía en el mapa, los centros de mando trazaban su rumbo, proyectaban su velocidad y enviaban unidades de 1900 intercepción para cortar el paso. El enemigo aún no lo sabía, pero Estados Unidos podía seguirlo durante días, sin emitir una sola onda de sonar. En la base de Argentia, un joven operador inclinó la cabeza sobre la consola. ¿Cómo sabemos que son ellos? El suboficial veterano ni levantó la vista del gráfico. Porque nadie más suena así. Cada submarino tenía su propia voz. Los Foxtrot generaban un pulso seco, casi metálico. Los Hotel un rumor grave, sostenido. Los Yankee un zumbido irregular que vibraba como una nota desafinada. Los técnicos de la Navy archivarían aquellas grabaciones como si fueran huellas dactilares. Al sonar de un motor, sabían el tipo de nave, la clase, incluso el estado de mantenimiento de sus hélices. En Washington, los estrategas entendieron el alcance del hallazgo. El Soyuz no solo escuchaba, cartografiaba. Los océanos, que siempre habían sido el refugio del sigilo, se convirtieron en un espacio transparente. Los soviéticos aún creían que la inmensidad del Atlántico los protegía. No sabían que sus movimientos quedaban registrados en cinta magnética, etiquetados con fecha y coordenadas. Los hombres que manejaban el sistema lo llamaban con respeto y miedo el oído de Neptuno. En el silencio del fondo marino, Estados Unidos había encontrado su ventaja definitiva. El enemigo navegaba a oscuras y cada giro de sus hélices sonaba como una confesión. Durante los años 70, el Soyuz alcanzó su madurez. Era ya una red global, pero seguía siendo un secreto absoluto. Los informes sobre su existencia se guardaban en cajas numeradas, selladas con 3 niveles de clasificación. En los mapas oficiales de la Marina, los cables aparecían bajo nombres falsos o eran sustituidos por rutas de comunicaciones civiles. Ni siquiera los aliados más cercanos de la OTAN conocían su verdadera extensión ni su propósito exacto. Los hombres y mujeres que trabajaban en las estaciones costeras vivían dentro de ese silencio institucional. No podían hablar de su labor con nadie, ni siquiera con sus familias. A ojos del público, eran oceanógrafos o técnicos de comunicaciones. En realidad, pasaban las noches frente a pantallas verdes y magnetófonos, escuchando los sonidos más profundos del planeta. Las jornadas eran largas, los ruidos interminables, el crujido del hielo ártico, el rugido de las tormentas tropicales, el eco lejano de los terremotos submarinos. Y entre todo ese caos buscaban un solo patrón, el ritmo constante de una hélice metálica girando en la oscuridad. Uno de los operadores veteranos lo explicó años después. No teníamos misiles, ni armas, ni gloria, solo teníamos oídos. Dentro de la Marina, el personal del proyecto había bautizado al sistema con un nombre no oficial: el oído de Dios.
no porque fuera infalible, sino porque escuchaba sin ser visto, en todas partes a la vez. Era una presencia silenciosa que se extendía bajo los océanos, vigilante y paciente, esperando el sonido de un error humano. Mientras tanto, en Moscú, la Unión Soviética seguía sin comprender la magnitud de lo que enfrentaba. Sus submarinos recorrían el Atlántico, confiados en la inmensidad del mar. Los comandantes creían que las corrientes, las tormentas y el ruido de los propios motores ocultaban sus movimientos. Los ingenieros insistían en que ningún sistema acústico podía distinguir un submarino entre la sinfonía caótica del océano. El almirante Gorshkov continuaba repitiendo su frase: el sonido se disuelve en la inmensidad del mar. Nadie se atrevía a contradecirlo. Pero al otro lado del mundo, en las salas selladas de las estaciones del SOSUS, los analistas registraban cada travesía soviética con precisión de relojero. Sabían cuándo zarpaban de Murmansk, cuándo cruzaban el estrecho de Dinamarca, cuándo giraban al sur frente a Islandia. Incluso podían estimar el tipo de misión por la cadencia de los motores y las pausas en la navegación. El océano, que para los soviéticos era su refugio, se había convertido en su espejo, y cada vibración que producía su flota quedaba grabada en cintas magnéticas, archivada, etiquetada, almacenada en silencio. En la superficie, el mundo seguía creyendo que los mares eran libres e insondables. En las profundidades ya estaban ocupados. A mediados de los años 70, la ilusión soviética de invisibilidad comenzó a desmoronarse. En 1974, un informe clasificado del GRU mencionó por primera vez lo que hasta entonces parecía una teoría conspirativa. Los estadounidenses habían construido una red de escucha submarina que abarcaba el Atlántico entero y parte del Pacífico. Los fragmentos de información provenían de fuentes dispares: fotografías aéreas de instalaciones costeras, testimonios de pescadores islandeses que encontraban restos de cables cortados y, sobre todo, la creciente evidencia de que los submarinos soviéticos eran detectados con una facilidad inexplicable. El impacto en Moscú fue inmediato. Los ingenieros navales comprendieron que el poder ya no se medía solo en tamaño o potencia, sino en silencio. Los astilleros de Severodvinsk y Komsomolsk recibieron órdenes directas: diseñar un submarino que no se oyera. Se inició una nueva etapa de investigación frenética. Los cascos se recubrieron con paneles anecoicos, láminas de goma especialmente formuladas para absorber el sonido en lugar de reflejarlo. Las hélices se rediseñaron con más palas, curvas y asimétricas para eliminar la cavitación. Los ingenieros midieron cada vibración, cada fuga de ruido, como si midieran la respiración de una criatura viva. La carrera del sigilo había comenzado. Los primeros resultados fueron prometedores. Los submarinos de la clase Víctor III y más tarde los Akula redujeron su firma acústica a menos de la mitad respecto a sus predecesores. En los informes del Ministerio de Defensa se hablaba con orgullo de una nueva generación de cazadores silenciosos. El almirante Gorshkov proclamó que el océano volvería a pertenecerles, pero la realidad, una vez más, se movía más rápido que los discursos. En el mismo periodo, el SOSUS evolucionaba en silencio. Los viejos grabadores de cinta fueron reemplazados por procesadores digitales. Los hidrófonos por sensores de banda ancha más sensibles y resistentes. Las computadoras de análisis podían ahora reconocer patrones de propulsión con una precisión imposible unos años antes. El ritmo de un pistón, la frecuencia de un motor eléctrico, incluso la resonancia particular de un tornillo mal equilibrado. Cada submarino seguía teniendo su propia voz,
pero el oído estadounidense se había vuelto más fino. En una reunión interna de la Marina, Richard Edmonds, ya veterano, con canas y ojeras, resumió la situación con una frase que se repetiría en todos los informes: el silencio también deja huellas. Los operadores del SOSUS lo confirmaban noche tras noche. Aunque los nuevos submarinos soviéticos eran más discretos, seguían produciendo un murmullo mínimo, una vibración apenas perceptible en la frecuencia más baja del espectro. Bastaban unas horas de grabación para que las computadoras encontraran el patrón. Donde antes se oía un rugido metálico, ahora se percibía un suspiro, pero un suspiro que podía ser rastreado. Los soviéticos creían haber recuperado el sigilo. Los estadounidenses sabían que solo habían cambiado de tono. El juego seguía siendo el mismo, solo que ahora se jugaba en frecuencias que el oído humano no podía captar. La guerra submarina entró en su fase más invisible. Ya no era una batalla de flotas, sino de ecos. El océano, una vez más, se convirtió en el campo de batalla más grande y más silencioso de la Tierra. En el otoño de 1981, la flota del norte soviética lanzó una misión de prueba que debía demostrar al mundo y a sí misma que la nueva generación de submarinos silenciosos podía burlar al SOSUS. La nave elegida fue el K-324, un imponente submarino de la clase Víctor III, orgullo de los astilleros de Severodvinsk. Su comandante, el capitán Anatoly Antonenko, recibió órdenes directas del almirantazgo: navegar desde Murmansk hacia el Atlántico Norte, mantener el máximo sigilo y permanecer invisible durante toda la travesía. Si el enemigo no lo detectaba, sería la prueba definitiva de que la URSS había recuperado el control del océano. El K-324 partió de la bahía de Kola en una madrugada envuelta en niebla. Los hombres a bordo estaban confiados. Las nuevas capas anecoicas del casco absorbían el sonido con eficacia. Las hélices rediseñadas reducían el ruido de cavitación, y el sonar interno mostraba un océano vacío. Los soviéticos creían moverse como fantasmas bajo la superficie, seguros de que ningún oído podía alcanzarlos. Pero en el segundo día de travesía, a más de 3.000 millas de distancia, una estación del SOSUS en las Bermudas captó algo. En una de las líneas de frecuencia más bajas, apareció un pulso débil, casi imperceptible, que se repetía cada pocos segundos. Los operadores lo compararon con los registros habituales. No era tráfico comercial ni ruido natural. Era mecánico, regular, humano. En cuestión de minutos, las estaciones de Terranova y las Azores confirmaron la señal. 3 puntos en el mapa, una triangulación precisa. El sistema había localizado un contacto en movimiento lento, rumbo suroeste, a profundidad media. Las computadoras calcularon su posición con un margen de error de menos de 20 millas. Richard Edmonds, ya retirado pero aún asesor del programa, fue convocado para revisar la grabación. Escuchó la cinta con los auriculares apoyados sobre el escritorio, en silencio absoluto. Tras varios minutos, sonrió con incredulidad. En el espectro de frecuencia, un detalle se repetía con exactitud: un golpe irregular en la rotación de la hélice, un leve desbalanceo en una de las palas. Esa imperfección, tan pequeña que era invisible para los propios soviéticos, bastaba para identificar al submarino como un Víctor III. En las bases estadounidenses, la información fue procesada y enviada a los altos mandos de la CIA y la Navy. El informe técnico describía el hallazgo con frialdad, pero la última línea tenía otro tono. Ellos navegaban en secreto. Nosotros los oíamos desde el otro lado del mundo. Semanas después, en Moscú, el almirantazgo recibió un documento filtrado por canales de inteligencia occidentales.
contenía el mismo registro acústico que había sido captado por el SOSUS, con la firma sonora exacta del K-324. Nadie entendía cómo los estadounidenses habían obtenido una grabación tan precisa, ni cómo podían conocer los defectos mecánicos de una hélice fabricada en un astillero soviético. El silencio en la sala fue total. Un vicealmirante cerró el informe sin decir una palabra. Gorshkov, ya anciano, comprendió que su máxima «ningún oído puede alcanzarnos» había quedado obsoleta. Para los soviéticos fue una humillación encubierta. Para los estadounidenses, la confirmación definitiva de una victoria invisible. El SOSUS había demostrado su poder sin disparar un solo torpedo. Había escuchado al enemigo desde el otro lado del mundo y lo había hecho con una precisión tan exacta que ni siquiera el océano pudo ocultarlo. A partir de entonces, la guerra bajo el agua cambió de naturaleza. La Unión Soviética dejó de burlarse del sistema y empezó a temerlo. El mar seguía siendo inmenso, pero ya no estaba en silencio. El océano tenía memoria y escuchaba. La madrugada cae sobre el Atlántico Norte. En una pequeña estación costera de hormigón, perdida entre acantilados y antenas oxidadas, un operador joven revisa archivos antiguos. La guerra ya terminó. El sistema SOSUS lleva años modernizado, pero aún quedan cintas que nadie ha vuelto a escuchar desde los días de la Guerra Fría. En una estantería metálica, cada caja está marcada con números y coordenadas, fechas, frecuencias, mares, historia almacenada en magnetismo. El operador introduce una de esas cintas en un reproductor viejo. El carrete comienza a girar y la sala se llena de un zumbido bajo, casi imperceptible. Es el sonido de una hélice soviética de los años 60, captada a miles de kilómetros, registrada por un cable que ya no existe. El ruido es monótono, constante, y sin embargo tiene algo humano. La respiración lenta de un gigante de acero que navegó creyéndose invisible. Fuera, el océano está en calma. Las olas golpean el rompeolas con suavidad, como si el mar respirara del mismo modo que lo hacía en aquellas grabaciones. El operador cierra los ojos un instante y se pregunta cuántos hombres, en ambos lados del mundo, pasaron su vida bajo esa superficie, creyendo que el silencio era protección. Piensa en los capitanes soviéticos que surcaban el Atlántico convencidos de que el ruido del mar los cubría. En los técnicos estadounidenses que pasaban noches enteras descifrando patrones, soñando con hélices y frecuencias. Dos mundos enfrentados, unidos por el mismo océano, por la misma obsesión de escuchar y ser escuchado. La cinta termina, el sonido se desvanece, solo queda el leve chasquido del carrete deteniéndose, como un latido que cesa. El joven apaga el equipo, sale al exterior y mira el horizonte. El sol comienza a asomarse por el este, tiñendo el agua de cobre. En ese instante, comprende que lo que escuchó no era solo historia militar, sino la voz del propio mar, testigo de una guerra que se libró sin que nadie la viera. La Unión Soviética se burló del SOSUS, creyendo que el océano era demasiado grande para tener oídos. Pero el océano nunca olvida, y a veces hasta el silencio tiene memoria.